Listo, terminamos la encuestita. A ver, contamos hasta 3, 1, 2, 3. Bien. Eh, bien, ahí realmente puedo observar yo que hay muy buena expectativa sobre el curso. Vamos a tratar de hacerlo bastante dinámica para que ustedes tengan una idea bastante objetiva y muy realista de lo que es la economía, porque ustedes saben que las ciencias económicas es una disciplina muy abstracta, pareciera que su aplicación es difícil de implementar, ¿no? Pero si nosotros vemos a nuestro alrededor, vamos a identificar de que estamos rodeados en todo momento de economía. Respiramos economía, soñamos economía, comemos economía, decidimos económicamente. Vamos a tocar cada uno de esos temas en el desarrollo del curso, pero a nivel macroeconómico, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Para ello voy a compartir yo una diapositiva. A ver, un momentito, vamos a ver que voy a dejar de presentar el sílabus. Ya en el transcurso del desarrollo del curso, ustedes pueden estar haciendo preguntas, inquietudes, con respecto a alguna duda que tuvieran sobre algún tema puntual, eh, el contenido del curso, eh, formas y métodos de evaluación, alternativas de poder sacar adelante el desarrollo del curso por parte de cada uno de ustedes, entre otros, ¿no? Entonces, la idea principalmente es en que ustedes salgan muy eh, comprometidos y con una ventaja bastante importante en el desarrollo del curso. ¿Correcto? Entonces, el curso, como ustedes pueden ver, el tema principal que vamos a desarrollar el día de hoy no es otra cosa que la macroeconomía como tal, pero desde una visión íntegra, ¿no? Desde una visión amplia o de una visión global, ¿correcto? En ese sentido, les doy una vez más la bienvenida a cada uno de ustedes en este periodo 2026-2 y el propósito de la clase del día de hoy se debe enmarcar en diferenciar lo que es la macroeconomía y la microeconomía. Vamos a diferenciar, vamos a adentrarnos de manera bastante puntual. Vamos a ver qué es un ciclo económico, que implica hablar del crecimiento económico, el significado de la inflación y la deflación, la importancia de la macroeconomía en una economía con bastante interrelación con el resto del mundo, la importancia o cómo los economistas aplican los índices agregados para controlar la eficiencia económica. Vamos a ver qué significa un índice. Vamos a ver qué es el PBI y cómo se calcula. Y vamos a ver la diferencia entre PBI real y PBI nominal. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que va a comprender el desarrollo de la clase del día de hoy. Para ello, hablemos un poquito primeramente con el primer tema, ¿no? La diferencia entre la macroeconomía y la microeconomía. ¿Alguien podría decirme qué entiende por macroeconomía o cuál es el elemento principal que diferencia la micro y la macro, sabiendo yo ya que ustedes han llevado economía uno, que se enmarcaba en microeconomía? A ver, ¿alguien tiene una idea de lo que los diferencia, jóvenes señoritas? ¿Qué entendemos por micro y qué entendemos por macro? No nos olvidemos que la microeconomía es la decisión principalmente, ¿no? Que Michelle, a ver, te escucho, Michelle. Buenas noches, docente. Lo que entiendo por macroeconomía es que es el estudio, ¿no? Que de las decisiones que se llevan, pero a gran escala, en un país o en un país, ¿no? O sea, a gran escala. Y la microeconomía vendría a ser el estudio, pero ya también que se da en la economía a una escala más pequeña, ¿no? Como a nivel de un hogar o de una familia. Correcto, Michelle. Lo que dice su compañero se enmarca
prácticamente en esa gran diferenciación, ¿no? Miren, ha tocado los aspectos. Micro, decisiones. En ambos niveles, tanto micro como macro, se toman decisiones, se toman elecciones. Tal es así que la economía, no se olviden ustedes que se llama la ciencia de las elecciones, la ciencia de elegir, ¿correcto? Es decir, en todo momento estamos eligiendo algún tipo de alternativa, ya sea de bienes o de servicios, ¿correcto? Pero profesor, eso lo hace la economía, esa es la razón de ser, su definición. Sí, pero no nos olvidemos que la economía a la vez se subdivide en dos grandes ramas, ¿no? Uno es la microeconomía y otro es la macroeconomía. Pero siempre los dos también están enmarcados en un determinado nivel de decisión, tal como lo dice su compañero Michel. A nivel micro, decisiones de las familias, decisiones de las empresas, ¿correcto? Porque son eh, prácticamente problemas a los que se enfrentan en el día a día tanto las empresas como las familias. Es decir, son decisiones a nivel micro. Pero profesor, ¿y cómo es a nivel macro? A nivel macro no nos olvidemos que las decisiones, ¿quién lo toma? El gobierno. A nivel macro, ¿qué construyo? ¿Hospitales o escuelas? ¿Se dan cuenta? ¿Qué desarrollo o qué región lo desarrollo más en el país? ¿La zona sur o la zona centro? Entonces, son decisiones, ¿no? Ahora la pregunta dirán, pero por eso, decisiones, pero ¿qué tiene que ver las decisiones? ¿Por qué tendría que tomar decisiones tanto a nivel micro, las familias y empresas, y a nivel macro el gobierno? ¿Por qué? Principalmente porque los factores productivos o los recursos eh, utilizados o con la que se cuenta son qué cosa? Escasos. Los recursos son escasos, ¿correcto? Entonces no nos olvidemos que las decisiones que se toman a nivel económico tienen que ser decisiones eficientes para el buen uso de los escasos recursos con los que cuentan tanto los gobiernos, las familias y las empresas. Entonces, eso es lo que los diferencia principalmente, ¿no? Entonces ya hemos visto la diferenciación de la micro y macro. Ahora veamos qué es un ciclo económico y por qué los dirigentes políticos intentan mitigar o atenuar los efectos del ciclo económico, ¿correcto? Veamos, miren, por ejemplo, acá tenemos una diapositiva donde esas fluctuaciones, tanto de líneas punteadas como las líneas de color negro, que son menos onduladas que las punteadas, son, no son otra cosa que fluctuaciones que se dan en el tiempo. Y estas fluctuaciones se conocen como ciclos económicos. Es decir, las economías en un determinado momento pueden estar en crecimiento, pero va a llegar un punto máximo donde va a empezar a contraerse y nuevamente cae, nuevamente se recupera y nuevamente cae. Eso se conoce, repito, como los ciclos económicos. Las economías en general en el mundo, sean economías del primer mundo, sean economías del tercer mundo o economías de extrema pobreza, siempre van a estar en ciclos económicos. Es decir, una economía no puede crecer de manera infinita. Siempre va a tener una caída en algún momento. Y si ustedes revisan el comportamiento de las economías en el mundo, como puede ser Estados Unidos o la Unión Europea o el Perú mismo, van a ver que su comportamiento cíclico de su economía es ondulante en el tiempo. ¿Correcto? Entonces, no nos olvidemos que esta parte, a ver, vamos a mostrar un poquito acá. Esta parte de esta que estoy señalando aquí, el pico de esta curva, podríamos decir que en este momento, en esta fecha, por decir 1980, porque ahí está 80, se ha llegado a un punto máximo de crecimiento. Pero ese punto máximo, como su mismo nombre lo dice, es máximo, ¿por qué? Porque después empieza a decrecer, ¿no?
a decrecer, nuevamente se recupera ligeramente y nuevamente vuelve a caer. Se recupera y cae, se recupera y vuelve a caer y nuevamente se vuelve a recuperar. Este comportamiento, como le digo, esta caída de acá de este punto máximo a este punto mínimo, podríamos conocerlo como una etapa de la recesión económica, esta parte de acá, una recesión económica. Y de este punto mínimo hacia acá arriba, hacia la otra zona punteada, podríamos conocerlo como recuperación económica. ¿Correcto? Recuperación económica que va a llegar hasta el punto máximo de crecimiento, que lo vamos a conocer como, en este caso, una recuperación máxima de la economía. ¿Correcto? Entonces, esta etapa de aquí, desde la parte mínima hasta la parte máxima, lo vamos a conocer como recuperación de la economía. ¿Correcto? O crecimiento económico. Esta primera parte sería recuperación, ¿no? A partir de la mitad hacia adelante sería ya una recuperación con crecimiento económico. ¿Correcto? Entonces, mira, las distintas etapas del ciclo tienen su denominación, tienen su nombre. Crisis, esta una recesión, el punto mínimo, una crisis, empiezo a salir de esa crisis, recuperación, ya estoy, sigo creciendo en el tiempo, ya es un crecimiento económico y un punto máximo, ¿correcto? Entonces, el ciclo económico se ha convertido también en un objeto de estudio muy importante para la macroeconomía porque le permite conocer qué cosa a los macroeconomistas, conocer la evolución y el comportamiento de la economía en el tiempo. ¿Por qué? Porque ante una eventual contracción de la economía, no nos olvidemos que los gobiernos pueden implementar un conjunto de políticas económicas que se conocen como anticíclicas, ¿correcto? Se conocen como anticíclicas. Por ejemplo, hace un momento le decía, ¿no? Cuando le señalaba este punto máximo y este punto mínimo, aquí en la diapositiva. Máximo, mínimo, ¿correcto? Aquí hay una caída. ¿Qué les había dicho que es esto? Una recesión, porque hay una caída. Entonces, ante esta recesión, el gobierno debe implementar políticas anticíclicas para salir justamente de esta recesión. Pero cuando también hay un excesivo crecimiento como la que estoy señalando en este momento, de aquí de la parte mínima a la parte máxima, que podría haber un excesivo crecimiento de la economía, esta también podría generar ciertos efectos nocivos de la economía. Por ejemplo, las investigaciones han notado de que cuando hay un exceso de crecimiento de la economía, normalmente estos excesos de crecimiento que estoy señalando en este punto de acá, un crecimiento máximo, genera ¿qué cosa en las economías? Genera una inflación, ¿correcto? Entonces el exceso de crecimiento genera inflación en la economía. Entonces, para mitigar esa inflación, para controlar esa inflación, el gobierno también va a tener que implementar ¿qué cosa? Ciertas políticas anticíclicas. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando ya del segundo tema que involucra el desarrollo del curso del día de hoy. Nos vamos a la inflación y la deflación. ¿Correcto? ¿Qué entendemos por inflación, jóvenes? A ver, ¿qué entendemos por inflación? ¿Alguien tiene una idea? Ya que estamos tocando este concepto en este momento. Y también nos habla de la deflación. Es decir, nos dice, vamos a conocer el significado de la inflación y la deflación. Ya les dije hace un momento que el exceso de crecimiento, como lo que estoy señalando en este momento, este punto máximo de crecimiento del Producto Bruto Interno, genera una inflación en la economía. ¿Y qué cosa es la inflación? A ver, ¿qué entendemos por inflación? ¿Alguien tiene una idea? El crecimiento de algo docente, el aumento de precios, de costos. Correcto, Natalie. El incremento de precios, ¿no? La inflación tiene que ver mucho con
el incremento de precios. Doctor, ¿podría ser la pérdida de valor de una moneda? Ya, esas ya son las consecuencias de la inflación. Pero la inflación en sí es el incremento generalizado del nivel de precio del conjunto de la economía. Ese término generalizado, métanse bien a la cabecita, porque algunos piensan que hay inflación cuando, por ejemplo, ustedes han notado en feriados largos, ¿qué es lo que sube normalmente en feriados largos en el Perú? Los pasajes. Ya, podríamos hablar, Natalie, de inflación en ese periodo de 10, 15 días de incremento de pasajes. ¿Qué nos dice Natalie? No, profesor, en ese caso sería la oferta y demanda. Claro, miren, No, ahí no estamos, docente. No creo que hay una inflación. no hay En ese tiempo inflación ahí, no hay inflación. ¿Por qué? Ya le dije hace un momentito, para que haya inflación en una economía, tiene que haber el incremento generalizado del nivel de precio del conjunto de la economía. Cuando hablamos del incremento generalizado, digo o me refiero a que el incremento del precio no solo debe ser de los pasajes, sino debe ser de los alimentos, los alquileres, las medicinas, la educación, etcétera, etcétera. ¿Me dejo entender? Por lo sí, tanto, docente. ese periodo de incremento de una semana de los pasajes es algo coyuntural, algo temporal. Y si se han dado cuenta incluso de cuando pasa los 5 días de feriado largo, los precios vuelven A su a, normalidad. a su estado anterior, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente en la cabecita cuando hablamos de inflación. Entonces, hay que hablar con propiedad, ¿no? Cuando hay una inflación, ah, el profe una vez me dijo que hay inflación cuando los precios se incrementan de manera generalizada. Ya subió el pasaje, subió el alquiler, subió la luz, subió el agua, subió o no. Eso es inflación, ¿correcto? Entonces, eso hay que tener presente. Entonces, así como la inflación es el incremento generalizado del nivel de precio del conjunto de la economía, también existe todo lo que sube, baja. Esa bajada o esa caída, que también es del nivel de precios, eso se conoce como deflación. Entonces, en una economía puede haber inflación, que es subida de los precios del conjunto de la economía, pero también puede haber una caída de los precios del conjunto de la economía. Entonces, lo eh, eh, opuesto a la inflación, no nos olvidemos que es la deflación. Mire, ya tenemos una idea, ¿no? Y profesor, ¿por qué se genera la inflación? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué se genera la inflación? Ya sabemos que es el alza de los precios, pero detrás de ese alza, ¿qué podría haber? Escasez, mucha demanda y poca oferta, profesor. De demanda. Claro, podría ser una inflación de demanda, ¿no? Todo el mundo quiere, por ejemplo, comerse un panetón, por decir, se me ocurre, en el mes de julio. Y como en el mes de julio no es eh, época de los panetones y solo hay una escasa cantidad de panetones en el mercado, podríamos decir de que los precios se van a incrementar por una demanda de dicho producto, asumiendo que un país solo produce panetones, ¿no? Solo produce panetones. Entonces, todos los panetones tendrían que incrementarse los precios. Eso se conoce Por, como por el, inflación por el de tema, demanda. docente, por el tema de costos también puede ser. También inflación de costos. También, Henry, correcto. Inflación de costos. Por ejemplo, si por este tema de la guerra en Medio Oriente, imagínense que escasea el producto petróleo, la materia prima petróleo, y empieza a incrementarse el precio del petróleo de manera considerable. Y ustedes saben que en el proceso productivo de la industria, tanto nacional como extranjera, el petróleo es una materia prima muy importante, ¿no? Entonces, ese incremento de costo de la materia prima
va a repercutir en el precio del producto final que se vende en el mercado, ¿no? Es decir, ese producto va a tener que llevar ya dentro de su precio el costo del incremento de la materia prima, que en este caso ahora era el petróleo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces hay varios tipos de inflación, ¿no? Inflación de demanda, inflación por el incremento de los costos, pero lo que han identificado los economistas que se han involucrado en investigación de la inflación, han notado que uno de los factores más importantes de la existencia de la inflación es la emisión excesiva de dinero en una economía. Es decir, cuando a una economía yo le inyecto dinero y más dinero y más dinero sin un respaldo en el nivel de producción, simplemente ese incremento de dinero va a generar que se incremente el nivel de precio también del conjunto de la economía. Entonces, la existencia de la masa monetaria va a influir en el nivel de precio del conjunto de la economía. Entonces, cuanto más dinero el Banco Central le inyecta a una determinada economía, más dinero tienen todas las personas en el bolsillo y por lo tanto, como hay pocos productos y mucho dinero en mi bolsillo, los precios que va a pasar se van a incrementar. ¿Correcto? Entonces, el excesivo volumen de dinero en las economías genera una situación inflacionaria en la economía, ¿no? Como puede ser la economía peruana, americana, europea, cualquier economía. Entonces, ¿qué involucra una subida del precio en una economía? Involucra que la capacidad adquisitiva de la persona va a disminuir en el tiempo. Es decir, yo voy a ganar más dinero, de repente el doble de lo que ganaba hace un mes, pero eso me va a servir de poco o nada porque los precios también se van a incrementar en igual porcentaje o hasta incluso mayor porcentaje. Si a mí me duplican el doble en mi sueldo, podría triplicarse el precio de los productos de primera necesidad, imagínense. Entonces, lo que aparentemente va a mitigar los efectos de la subida del precio, que es duplicarme el sueldo, muchas veces no va a compensar los precios que ya vienen incrementándose en el día a día en el mercado nacional, ¿no? Y se va desvalorizando, ¿qué cosa? La moneda. Una moneda desvalorizada tiene menor poder adquisitivo para la compra de bienes y servicios. Y lo vamos a ver con un ejemplito un poquito más adelante. Entonces, hemos visto ya lo que significa inflación y deflación. Ahora veamos por qué es importante la macroeconomía abierta. ¿Correcto? La macroeconomía es muy importante en los países, estimados estudiantes, pero sobre todo la interrelación comercial. ¿Por qué? Porque les permite a los agentes económicos, como son las empresas y las familias y el gobierno, poder, ¿qué cosa? Acceder a bienes que no se producen internamente dentro de la economía. Por ejemplo, en el Perú, producimos celulares de alta gama, producimos tablets de alta gama. No, docente, eso es de otro país. Imagínense, así es, Natalie. A ver, Hay Natalie, industrias. imagínate, Alison, Natalie, imagínense que no tendríamos relación comercial con el resto del mundo. No habría posibilidad de adquirir ese tipo de bienes. ¿Se dan cuenta? Entonces, nos enfrentaríamos a un problema de no poder tener equipos, materiales, insumos, materia prima, etcétera, etcétera, que no producimos dentro de la economía peruana. Y por lo tanto nos volvemos menos competitivos frente al resto de países en el mundo. Hay veces de manera necia se escucha a los políticos, ¿no? ¿No? ¿Para qué vamos a hacer comercio? ¿Para qué vamos a exportar? No sé, por ahí escuché a alguien, los arándanos, dijo, ¿no?
si necesitamos en el Perú consumir arándanos, imagínense. La razón de ser no es eso de que yo necesito para consumir. Si los arándanos a mí en el extranjero me pagan el doble del precio que me pagan aquí en el Perú, ¿qué prefieren ustedes? ¿Venderlo en el extranjero o venderlo dentro de la economía peruana? Venderlo en el extranjero, ¿Por qué? exportar. Porque eso trae divisas, ¿no, Cari? Así es. Eso trae divisa, porque alguien podría decir, ¿no? Profesor, pero ¿para qué venderlo? De repente tendría ese mismo pensamiento, ¿no? ¿Por qué no lo consumimos acá? Es que venderlo significa traer divisas. Y con esas divisas yo puedo comprar bienes que realmente tenemos una gran necesidad o realmente requerimos de esos bienes importados para cubrir ciertas prioridades que tenemos dentro del país. Entonces, esas divisas ingresan, pero con la finalidad de comprar productos que también necesitamos de manera urgente para poder satisfacer las necesidades de los consumidores nacionales. Entonces, es una contrapartida, ¿no? Nosotros exportamos, recibimos divisas, o nosotros importamos y ellos reciben las divisas y al final todos salen ganando. ¿Por qué? Porque la diversidad de productos que se intercambian entre los distintos países beneficia principalmente a quién? A los consumidores. Principalmente a los consumidores. Y esa es la razón de ser de la economía. Hace un momento le decía de que el objetivo de la economía, ¿qué cosa es? Mejorar el nivel de vida de la ciudadanía. En el fondo es eso. Pero para eso se implementa un conjunto de mecanismos, de políticas de corte económico, estrategias de corte financiero, aperturas comerciales con los distintos países en el mundo para poder, de una otra manera, dinamizar y generar la economía de distinta forma, tal es así que involucre cada vez un mayor crecimiento. Y cuando hablo de crecimiento, justamente es otro de los conceptos que vamos a ver el día de hoy. Crecimiento es otro indicador muy importante y de relevancia tal para los macroeconomistas que están muy preocupados por el crecimiento de sus economías en el mundo. Abrir aplicación. Han visto ustedes de que todos los países buscan crecer en el tiempo. ¿Cuánto crecí el año pasado? Crecí 2%. Ah, el próximo voy a crecer 3%, el próximo 4% y así. Las metas son cada vez más ambiciosas por parte de los macroeconomistas. Pero ¿qué hay detrás de esas ambiciones de crecimiento? Justamente, cuando un país crece, alcanza un cierto nivel de crecimiento, es porque de una u otra manera está dejando atrás un gran porcentaje de familias pobres en sus respectivos países. Es decir, están sumando su fuerza laboral al mercado de trabajo, están obteniendo algún tipo de empleo, están mejorando su nivel de vida, pero ¿producto de qué? Del crecimiento de la economía. Profesor, ¿y cómo crece una economía? Usted me habla de crecimiento, pero ¿qué significa eso? El crecimiento de la economía significa que la producción del país se incrementa en el tiempo. Por ejemplo, si es un país que produce solo, a ver, se me ocurre, papa, si este año produjo 10 kilos de papa, el próximo año debe producir 15 kilos de papa y el siguiente año 20 kilos de papa. Ese mayor incremento de la producción de papa mejora el nivel de vida de la población. ¿Se dan cuenta? Estoy poniendo ejemplos bastante simples para que nos entendamos de manera más fácil en cada uno de estos conceptos de la economía, ¿no? Luego viene el PBI, vienen los índices agregados. No nos olvidemos que los índices agregados involucran, por ejemplo, el Producto Bruto Interno, el desempleo, el índice de precio al consumidor. Son índices que me permiten conocer la evolución de una determinada economía. ¿Con qué intención? De tomar decisiones oportunas, ¿correcto? Por ejemplo, jóvenes,
les voy a mostrar una diapositiva. Miren, para poder tener una idea más precisa de lo que significa la macroeconomía. Miren, chicos, allí en la diapositiva tenemos la interacción de los agentes económicos. A ver, alguien en el aula, cuando hablamos de agentes económicos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y es un término que ustedes lo han llevado en Economía 1. ¿Quiénes son los agentes económicos en una economía? A ver. Personas, Las instituciones, familias, personas, ¿correcto? empresas. Las empresas y El Estado. el gobierno. ¿Se dan cuenta? Son tres los agentes económicos. No se olviden. Las familias, acá estoy señalando con el mouse, el gobierno, segundo agente económico, y el tercer agente, las empresas. Profesor, pero usted nada más está hablando de un gobierno o de un estado cerrado. Ahí les estoy hablando de un gobierno cerrado, que no hace comercio con el resto del mundo. ¿Cuál sería el cuarto agente a nivel macro? El sector exterior. Esta de acá, Exportación. correcto. Esta de acá, miren, el El resto. resto del mundo. Entonces, no se olviden que a nivel micro, los agentes económicos son tres. 3. ¿Quiénes? Empresa, gobierno y familia. Gobierno. A nivel macro, se Son suma 4. un agente más. ¿Cuál es ese cuarto agente? El resto. El resto del mundo. No se olviden de eso. Entonces, cada vez que escuchen el resto del mundo, empresa, gobierno, familia, están hablando de los agentes económicos. Pero los agentes económicos interactúan no en el vacío, no en el aire, sino interactúan a través de lo que se conoce como los mercados. ¿Qué mercados conocemos? El mercado financiero, miren, aquí arriba está, ¿correcto? ¿Cuál es el Mercado otro de mercado? trabajo. Correcto, el mercado de trabajo. Y hay un tercer mercado. Bienes y servicios, docente. Correcto, el mercado de bienes y servicios. Entonces existen tres grandes mercados bien identificados en una economía. Algunos dirán, profesor, pero también existe el mercado de celulares, el mercado de papas, de camote, o el mercado de valores, ¿correcto? A eso le llamaríamos el mercado de bienes y servicios porque está involucrado todo ello ahí, ¿cierto, docente? Así es, correcto. Te me adelantaste. Y cuando digo el mercado de valores, ¿dónde lo metemos? Economía, al mercado de valores también en bienes y Mercado al de valores en el financiero. mercado financiero. Correcto, ¿se dan cuenta? Entonces, miren, ¿ve? Estos tres mercados nos resumen de manera bastante puntual cuando hablamos de o queremos mencionar otro tipos de mercados, ¿correcto? Entonces, miren, cada uno de estos agentes económicos y estos mercados cumple un rol muy importante dentro de la macroeconomía. Y justamente vamos a desarrollar en todas estas 8 semanas el rol que juega cada uno de ellos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la economía abierta, es porque existe una interacción del país con el resto del mundo. El país exporta y el resto del mundo, ¿qué hace hacia el país? Importa, ¿no? También ingresa dinero el resto del mundo como préstamos a la economía doméstica. También puede salir dinero o sale dinero de la economía doméstica hacia el resto del mundo. ¿Correcto? Entonces, es muy importante el conocer la interacción que tiene cada uno de estos países. Las familias dotan de su fuerza laboral, ¿a quién? A las empresas. Por ejemplo, alguien de aquí en el aula se gradúa, saca su título, ya tiene el título bajo el brazo y se va a buscar un empleo en la empresa de la economía o en una determinada empresa que está dentro de esta economía. ¿Correcto? Entonces, esa oferta de esta fuerza laboral por parte de esta persona
Y esa demanda de la fuerza laboral por parte de la empresa va a generar ¿qué cosa? Tanto la oferta como la demanda que van a generar el mercado de trabajo. No se olviden. Entonces, profesor, ¿el mercado de trabajo de dónde surge? De lo que yo, cuando salgo a buscar un empleo, estoy ofreciendo mi trabajo. Y una determinada empresa está requiriendo un trabajador del perfil que yo tengo. Entonces entramos en una negociación. Esa negociación de oferta y demanda se conoce como el mercado de trabajo, ¿correcto? Llega un momento donde ya la empresa le paga su sueldo a la familia, ¿correcto? La familia recibe su primer pago y con ese pago, ¿correcto? Va a comprar bienes. Miren, por acá abajo, va a comprar bienes al mercado de bienes y servicios. Con esa plata se va a comprar mercado, o al mercado de bienes y servicios se va a comprar, por ejemplo, 1 kilo de arroz. Pero no todo su dinero lo gasta. Le queda un remanente en el bolsillo que se conoce como ahorro. Ese ahorro lo deposita en un banco, que es parte del sistema financiero. ¿Se dan cuenta? Yo les hago una pregunta. Cuando uno recibe un sueldo, salario, hay un impuesto a la renta por parte del gobierno. También, miren, el gobierno nos va a cobrar un impuesto. Ahí está. Quinta categoría. Correcto. Ahí está. Entonces, el gobierno, ¿para qué cobra impuesto? Porque su finalidad es cobrar y cobrar y cobrar. No. Cobra impuestos, que es un ingreso para el gobierno, para que al final ese ingreso se convierta en ¿qué? En un gasto. Profesor, ¿y gasto en qué? En puentes, en los congresistas, carreteras, en los viajes, pago de profesores, pago de médicos, ¿se dan cuenta? Entonces, Seguro de salud. Seguro de salud, correcto, jubilación, etcétera, etcétera. El gobierno tiene obligaciones. Pago a los Así es. Pero esas obligaciones, alguien tiene que cubrirlo, no le cae del cielo. ¿Y eso se cubre con qué? Con los impuestos. Nuestros impuestos. Con los impuestos, correcto. Los impuestos lo pagan tanto las familias como las empresas, ¿correcto? Repito, los impuestos lo pagan tanto las familias como las empresas. Entonces, si hay actividad económica que signifique existencia de una mayor cantidad de empresas en una economía, pregunta, cuando hay mayor cantidad de empresas en una economía, ¿es directamente proporcional a más cobro de impuestos por parte del Estado o no? Sí, docente. Claro. Cuanto hay más empresas, yo promuevo mayor inversión de la Laboral. economía peruana. Laboralmente también hay más trabajo. A través de impuestos se recauda mayor volumen de impuestos por parte del Estado. Entonces, Correcto, docente. Debido a que como se genera una empresa formal, el Estado puede generar mayor impuesto. así es. Imagínense que entre un gobierno y que ahuyente a la inversión y por ende a los empresarios. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el gobierno? ¿Recibirá mayores impuestos o menores impuestos? Menores, docente, porque se van los inversores. Y si recibe menores impuestos y el gobierno ha entrado con la idea de que, no, en mi gobierno voy a, ¿qué dicen? Voy a subir los sueldos a 5,000 soles, el sueldo mínimo vital lo voy a incrementar por encima de lo que está hoy, y un conjunto de promesas que a Que todos son nos suena mentiras. bonito, que nos suena bonito en el oído. ¿Ustedes creen que lo va a cumplir? Con No, ese docente, pequeño porque no ejemplito que tendría les estoy cómo diciendo, sustentar el ¿se dan tema. cuenta? ¿Se dan cuenta? Miren, ustedes ya se han dado cuenta viendo este grafiquito nada más, de manera bastante simple y sencilla. Por eso vuelvo a repetir, la economía nos abre los ojos y nos dice qué decisiones y hacia dónde debe de apuntar las economías en el mundo, ¿no? Una economía ahorita no puede ser una islita
que se esconde del resto del mundo. Fíjate o no, una economía está interrelacionada de manera bastante notable con las economías en el mundo. Por más que yo soy tímido como país y no me gusta hacer comercio, es definitivamente imposible eso. Y si haces eso, simplemente estás condenado a contraerte económicamente, empobrecerte económicamente y al final colapsar económicamente. Entonces, eso es lo que podemos nosotros observar con este grafiquito. ¿Correcto? Entonces, miren, hemos visto este grafiquito que estamos mostrando en este momento. Ahora vamos a hablar del PBI. El PBI, a ver su micrófono, por favor, a ver si lo controla. Ahí se está filtrando algunos soniditos, por favor. Entonces vamos a compartir ahora qué entendemos por el PBI. ¿Correcto? El PBI, estimados jóvenes, acá les voy a mostrar la definición. A ver, no nos olvidemos. Ahí tenemos, por ejemplo, los dos agentes económicos, familias, empresas, y ahí falta el gobierno, ¿no? Entonces, de una u otra manera, cuando hablamos de macroeconomía, no podemos dejar de mencionar que no es otra cosa que la macroeconomía, el estudio de la economía en su conjunto, ¿no? Entonces, la economía, un poquito para entrar al PBI, luego de estas pequeñas aclaraciones, se encarga de identificar los problemas a nivel macro de lo que es el desempleo, la inflación, la balanza comercial, porque cuando hablamos de una economía que interactúa con el resto del mundo, es porque hay exportaciones e importaciones. Entonces la balanza comercial se convierte también en un indicador muy importante para conocer en qué estado de captación de divisas o de interacción entre oferta, o en este caso de exportaciones e importaciones, se encuentra esta economía, ¿no? Y todo esto, identificando cada uno de estos indicadores macroeconómicos, puedo yo identificar si una economía está en un nivel de desarrollo o un nivel de subdesarrollo. ¿Correcto? Entonces, el objetivo de la macroeconomía, o de los que manejan la economía de un país, es buscar que el empleo aumente, buscar que la estabilidad interna se mantenga en el tiempo. Y la estabilidad externa, si bien es cierto que no lo podemos controlar, pero debemos de tener los mecanismos para poder hacer de que estos efectos no sean tan problemáticos para economías pequeñas como el caso del Perú, ¿no? Entonces, todo este tipo de estabilidad, seguimiento del desempleo, inflación, la balanza comercial, va a buscar que yo como gobierno que busca estabilizar la economía, que busca aumentar el empleo, la productividad, mantener estable el nivel de precio, busque en el tiempo, ¿qué cosa? El crecimiento y por ende el desarrollo de un país. Miren, un país no puede desarrollarse, ¿correcto? No puede haber desarrollo, ¿correcto? Si es que no existe primeramente, ¿qué cosa? Crecimiento. Es decir, para yo como país poder desarrollarme, necesito crecer en el tiempo. ¿Correcto? Yo no puedo decir, Henry, levantaste la mano, a ver, te escucho, Henry. Sí, profesor, hace un momento hablamos de crecimiento sobre la productividad, pero también es importante también la capacitación del capital humano. ¿La capacitación?
Claro, capacitar el recurso humano, ¿no? Y tener la infraestructura necesaria para que se desarrolle el crecimiento, ¿no? Ah, definitivamente, Henry, definitivamente. Para que haya crecimiento, ¿correcto? Tiene que haber condiciones suficientes y muy necesarias en la economía, ¿correcto? Y es justamente lo que tú dices, mejorar la fuerza laboral, ¿correcto? No solo eso, sino incrementar los bienes de capital en un mayor porcentaje por trabajador. Profe, ¿qué significa eso? Yo les hago una pregunta. Un agricultor con un arado frente a otro agricultor con un tractor, ¿quién es más eficiente? El que tiene el tractor, profesor. Obvio, ¿no? Pero profesor, ¿por qué pone ese ejemplo tan evidente? Pongo el ejemplo porque el tractor es un bien de capital, ¿correcto? Que necesariamente tiene que preocuparse el gobierno de poder tener a disposición del sector agrícola. Porque ¿qué pasaría si es un gobierno que descuida la dotación de bienes de capital a este sector? Y estos siguen produciendo con arados de hace 30, 40, 50 años. Y no se preocupa por adquirir bienes de capital. Ese sector agrícola va a estar deprimido. Ese sector agrícola no va a ser productivo. Por eso que le decía Henry, ahí viene, ¿no? La capacitación del capital humano es muy importante, pero este tiene que ir de la mano con los bienes de capital suficientes y necesarios para poder ser más productivo dentro de la economía. ¿Se dan cuenta? Y ahí estamos hablando de dos aspectos, ¿sabes? Bienes de capital y capital humano. ¿Cuál es la tercera? ¿Alguien tiene La una idea? infraestructura. Ya la infraestructura estaría dentro de bienes de capital. Ah, ok. ¿Cuál sería la tercera? No se olviden, la tecnología. La tecnología es muy importante. Entonces, país que no hace ciencia y tecnología también va a tener un rezago en el tiempo en su crecimiento. ¿Se dan cuenta? Miren, son tres factores y elementos muy importantes para crecer en el tiempo. Educación, capital humano, bienes de capital por trabajador y ciencia y tecnología. Esos tres elementos son, entre otros, ¿no? Viene ahí el clima, los factores productivos, recursos naturales, pero estos tres elementos son las primordiales para alcanzar un crecimiento. ¿Correcto? Alguien por ahí de repente está pensando, profesor, pero si el Perú es rico, ¿por qué somos pobres? ¿Qué opinan sobre esos comentarios? Cuando nos dice que somos ricos en minerales, no somos ricos porque tenemos minerales, somos ricos porque tenemos pesquería, somos ricos porque tenemos forestación. Por lo tanto, no más pobres en un país rico, ¿no? Ese eslogan, ¿no? ¿Qué tan real les suena ese eslogan a ustedes? Profesor, ese eslogan tiene razón, ese eslogan es cierto. Zaida, ¿qué nos dice Zaida? Sí, docente, el detalle es que sí contamos con el Producto Bruto, sin embargo, para poder procesarlo y ponerlo al mercado necesitamos de una inversión para que ese producto sea procesado. Entonces, es lo que no tenemos, apoyo en la inversión, ¿no? Ah, mira, Zaida está hablando de un factor muy importante, la inversión. Y la inversión es un elemento muy importante para países en el mundo, ¿ah? No solo estamos hablando de Perú o de cualquier otro país. La inversión es un papel o juega un papel muy importante en las economías. Es como un motor de las economías. Si no hay inversión, prácticamente las economías se deprimen. Henry, te escucho. Eh, Profesor, pero viendo la realidad ahorita de nuestro país, yo pienso que el principal problema es la corrupción, ¿no? Ah, definitivamente, la corrupción es un problema realmente ya muy
común dentro de nuestro país, ¿no? En todos los niveles está la corrupción y por lo tanto esto ya es un tema ya más institucional, ¿no? Por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque realmente no se combate como debería ser este flagelo de la corrupción, ¿no? Que prácticamente corroe todos los cimientos del buen hacer de algunos sectores, de algunas instituciones, tratan de sacar adelante el país, pero la gran mayoría está inmerso de corrupción y eso socava prácticamente los cimientos del crecimiento y por ende el desarrollo de un país, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? Mucho capta de impuestos el gobierno, ese impuesto se va para construir un puente. El puente se construye y a los 3 meses se cae el puente. Imagínense a dónde se fue ese dinero, se fue al tacho. Eso es corrupción, eso es mala inversión, eso es mal manejo de los escasos recursos. Recuerdan hace un momento que los escasos recursos, justamente la administración del buen uso de esos recursos es uno de los objetivos de la economía. Entonces, en vez de hacer buen uso de esos escasos recursos que tiene nuestra economía, se está haciendo un mal uso de los recursos. Y eso repercute y recae en la gente, aunque no lo veamos, la gente incluso que tiene menos recursos para poder salir y desarrollarse en nuestro país, ¿no? Entonces la corrupción es un flagelo y prácticamente es una piedra en el camino para alcanzar un cierto nivel de crecimiento y desarrollo. Entonces, esto es con respecto a los problemas y al objetivo de la macroeconomía. Ahora veamos, como le decía hace un momento, el tema del PBI. Ya hemos visto de una otra manera, acá, ahí está. ¿Qué nos dice el Producto Bruto Interno? El PBI, miren, acá está la definición, eso quiero que lo observen, es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una economía. Esto es la definición del Producto Bruto Interno. Profesor, ¿y qué cosa es el PBI? Un poquito que la definición me parece muy gaseosa. Cuando hablamos del PBI, no es otra cosa que la cantidad de bienes y servicios que ha producido una determinada economía en un determinado periodo de tiempo. Normalmente es un año, ¿correcto? En un año, esta economía, por ejemplo, si produce solo, tarros de leche, ¿correcto? Por ejemplo, acá tenemos, ¿ves? Ah, no, acá tenemos que dice que esta economía produce manzanas. Ahí está. ¿Cuántas manzanitas produce esta economía? Ahí está. ¿Cuántas? 5. 5 manzanas. Pero también produce, ¿qué cosas? Una Naranjas. naranja. ¿Cuántas naranjas? Uno. Una naranja. Suponiendo que el año que pasó, 2025, esta economía ha producido 5 manzanas y una naranja. Todo el año. Ese es su nivel de producción. ¿Correcto? Entonces, yo quiero conocer el PBI de esta economía. Yo quiero conocer el PBI de esta economía. El PBI. ¿Correcto? ¿Y qué cosa es el PBI? Nuevamente para recordar, el PBI, su definición, es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales, miren, esa palabrita finales, grábense, ¿eh? Producidos dentro de una economía en un periodo dado de tiempo. ¿Correcto? Pero esos productos tienen un precio durante ese año. ¿Cuánto ha sido el precio de la manzana? 10. ¿El precio de la naranja cuánto ha sido? 5. 5. Entonces, si yo tengo precios de la manzana, tengo precio de las naranjas, multiplico las cantidades producidas de cada uno de estos dos bienes por sus respectivos precios. Por ejemplo, cuando yo multiplico 10 o 5 manzanas por su precio de 10, ¿qué estoy hallando?
¿Estoy hallando esto o no, jóvenes? Este que estoy remarcando acá. Sí, el valor de mercado. De las manzanas. ¿Cuánto es el valor de mercado de la manzana, del total producido? 50. 50. Correcto, 50. Entonces, 50 es el valor de las manzanas. Pero también he producido naranjas. ¿Cuánto es el valor de las naranjas si tengo su cantidad y precios? 5. 5. 5. Por lo tanto, ¿cuál sería el valor total en el conjunto de la economía? La 51. suma de ambos, ¿no? 50 más 5 Ah, 55. sería 55. Ese 55, ¿qué cosa es, chicos, chicas? El PBI. El PBI. Es el PBI. Es el PBI. ¿Entendieron? Eso es el cálculo del PBI. Acá nada más estoy hablando de dos bienes, manzana y naranja. Pero en una economía solo se produce manzana y naranja. No, en una economía real se produce papa, camote, arroz, azúcar, servicios de educación, salud, telefonía móvil, internet, etcétera, etcétera, etcétera. Toditito. Todo eso sumado, ¿qué me va a dar en una economía real? El PBI. El PBI, no se olviden. Pero les he puesto este ejemplito para que ustedes se den cuenta cómo es el cálculo correspondiente. ¿Correcto? Entonces veamos cómo realmente se calcula el PBI. Miren, voy a dejar de presentar. Voy a dejar de presentar, a ver un momentito. Voy a presentar. Acá. Ahí tenemos un archivito Excel, ¿correcto? Que como ya sé calcular yo el PBI, a ver, agarren su calculadora y ayúdenme de manera bastante rápido, jóvenes, para calcular el PBI. Acá, si yo tengo, mire, acá ya estoy hablando de cuántos bienes, a ver si me están siguiendo. ¿De cuántos 4, bienes? docente. 8 sería. Correcto. No, 4. 4, porque se está Pescado, duplicando en cantidades y carne, precio por unidad. leche y pan. Y Son cantidades. Y cada uno de ellos tiene su precio. Ya les dije, pescado precio, carne precio, leche precio y pan precio. Tengo precio y cantidades. ¿Puedo hallar su valor de su producción del año 2014? A ver, su calculadora. ¿Qué tienen que hacer? Cantidad de pescado por su precio del pescado, más cantidad de carne por su precio de la carne, más cantidad de leche por el precio de la leche, más cantidad de pan por el precio del pan. Todo eso lo sumo. ¿Y cuánto me sale? Con la clase de economía van a tener que usar su calculadora, por favor. No se olviden. ¿Cuánto me sale? ¿Me sale eso? ¿5.870? Sí, docente. Y en el resto, a ver, comprueben, ¿les sale esos resultados? Les debería de salir. Sí, ¿Correcto? profesor. Sí. ¿Qué hemos hallado en cada uno de los años 2014, 2015, 2016 y 2017? Hemos hallado el PBI nominal. El PBI. Pero nominal, ese término nominal, no se olviden. Profesor, ¿qué significa nominal? de la El no, PBI nominal no quiere decir otra cosa que aquel precio a los precios corrientes de cada uno de los años. Es decir, hemos multiplicado lo que produjo el 2014 por su precio del 2014, lo que he producido el 2015 por el precio del año 2015, lo que he producido el 2016 por el precio, y así sucesivamente, con sus respectivos precios. Pero el PBI nominal podría tener una alteración.
Es decir, podría decirme que una economía, eh, realmente ha crecido la economía el 2016 con respecto al 2014, observen. No, docente. Pero yo estoy viendo ahí que Ah, perdón. Sí, el sí, valor, Sí, el sí, valor sí. monetario es mayor. en un ligero porcentaje. Pero en producción no, docente. Ah, correcto. Esa es la palabra. Profe, ha crecido en valores monetarios, Más no pero en en producción. producción no ha crecido. ¿Se dan Ha cuenta? decaído. Entonces, el PBI nominal no me es un indicador muy Real. objetivo. Así es, Natalie, Puede real ser o engañoso. objetivo, ¿no? Es engañoso. ¿Por qué? Porque el precio me engaña a mí. ¿Qué hubiese pasado si los precios del 2016 hubiesen sido más incluso que lo que tenemos ahí? Posiblemente ese valor monetario sería, imagínense, hasta el doble. Pero sin embargo, a nivel de bienes producidos, no ha variado casi nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, para ello, tengo que utilizar yo el PBI real. Profesor, ¿y cómo es el PBI real? El PBI real es la multiplicación, chicos, jóvenes, correcto, es la multiplicación de la cantidad de cada uno de los años, estamos, pero con los precios del año, acá lo voy a poner, del año base. Voy a asumir que el año base, en este ejemplito, ¿qué año es? Ahí lo puse en el círculo. 2014. 2014. ¿Ya? Si yo le pongo como año base el 2014, es porque los precios del año 2014 me van a servir a mí como referencia para calcular el PBI del resto de años. Por lo tanto, a ver, si el 2014 es el año base, yo voy a multiplicar las cantidades del 2014 por los precios del año base 2014. ¿Cuánto me va a salir, chicos, en el PBI real? ¿Me va a salir lo mismo o no? Me tiene que salir lo mismo. Si estoy calculando Correcto. las cantidades del 14 con los precios del 14. Ahora sí, lo que voy a hacer es multiplicar las cantidades del 2015 por los precios del 2014. Va a salir de manera inferior a lo del PBI nominal, docente. Ah, no. Es decir, acá lo he señalado mal para que no se me confundan. Esto es de aquí y este 620 es de acá. ¿Correcto? Y ahí me debe salir el nuevo PBI real en este circulito que estoy poniendo. ¿Cuánto me sale? 6.045. Correcto, ahí está. Lo mismo el 2016 las cantidades por el precio del año base. ¿Cuánto me sale? Y del 2017, ahí está. ¿Correcto? Miren, ¿qué me quiere decir esto? De que, como ustedes mismos lo dijeron, ¿no? El PBI nominal no es un reflejo objetivo de la evolución del valor de la producción de una economía, porque el precio va a influir finalmente en el valor. Entonces le quito el efecto precio para conocer el volumen real de la producción de las distintas economías. Cuando ustedes vean un artículo del PBI, correcto,
siempre estos artículos, estas revistas, estas investigaciones en economía siempre se van a referir a qué PBI? Al real. ¿Correcto? Siempre. Así que ahorita ya olvídense del nominal, pero ya sabemos cómo se calcula. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el año base? ¿Por qué, profesor, el año base lo puso 2014? ¿Por qué no puede ser el 2017, 2015, 16? A ver, ¿alguien sabe algo de la historia del año base? ¿Se pone así arbitrariamente el año base? No, el año base se toma como referencia aquel año que en ese país ha sido un modelo de estabilidad. Ese año es un modelo de estabilidad macroeconómica. Entonces, cualquier año no puede ser un año base. Aquí yo lo estoy poniendo porque se me ocurrió, ¿no? Pero tiene su fundamento. Profesor, ¿por qué le pone usted el año 2014? Entonces yo les puedo dar una explicación, ¿no? Profesional económica. Jóvenes, le estoy poniendo este ejemplo de este país el año 2014 porque ese año 2014 los fundamentos macroeconómicos que son la estabilidad de precios, el crecimiento de la economía, los índices de precios, la inflación han sido estables. ¿Me dejo entender? Pregunta. Pregunta. Los que manejan la macroeconomía en el Perú podrían tomar el año 2020 como año base para calcular el PBI real en la economía peruana actualmente. A ver, piensa un poquito. No, profesor. A ver, Miriam, ¿por qué no? Lo que pasa que en ese año, como fue Pandemia. la pandemia, entonces todo, digamos, no había, la mayoría de las personas no trabajaban, no había, o sea, no había una economía buena. Correcto. Miriam lo explicó de manera sencilla. No puede, no se puede, no podría, no tendría razón. ¿Por qué? Porque es un año donde la economía fue un desastre, así coloquialmente hablando. ¿Correcto? Fue un desastre. Entonces no podría servir a mí como referencia para tomar los precios de ese año para poder calcular y conocer la evolución de la economía en el tiempo. ¿Correcto? Eso es muy importante. Ahora, veamos el otro concepto que se conoce como deflactor del PBI. ¿Qué entendemos por deflactor del PBI? Miren, el deflactor del PBI, jóvenes, acá lo voy a poner, la formulita, acá, el deflactor del PBI, no se olviden, es un índice de precios, ¿correcto? Es un índice de precios, pero del o de la producción agregada. ¿Y qué cosa es la producción agregada? No es otra cosa que el PBI. ¿Correcto? No es otra cosa que el PBI. Entonces, miren, ya estamos hablando acá del primer índice. ¿Cuál es? El deflactor del PBI. Entonces, el deflactor del PBI es un índice de precios, pero de la producción agregada, en este caso, es el PBI. ¿Y cómo se calcula? El deflactor del PBI es igual al PBI, a su calculadora, nominal entre el PBI real multiplicado por 100. A ver, hay que hallar el deflactor del año 2014. ¿Cuánto sale? Ahí tiene la fórmula. A ver, chicos, rapidito. ¿Cuánto sale? 100. Correcto, sale 100. Siempre en el año base el deflactor va a ser 100. Y en el resto les debe salir el siguiente resultado. 95.2, 100, 102.55.
¿Se dan cuenta? Ese es el deflactor. Y profesor, ¿y qué significa el deflactor? Si se dan cuenta, el deflactor del PBI me identifica, miren, la evolución del precio del conjunto de la economía. Por eso es que es un índice. ¿Se dan cuenta? Por eso es que es un índice. Por ejemplo, si yo quiero hallar la inflación que se ha sucedido a ver, eh, 2014 y el 2017, ¿cuánto ha sido la inflación entre estos dos periodos? ¿Cómo hallaría? Por ejemplo, si yo quiero hallar la inflación en los libros, lo van a encontrar con este símbolo, phi. Esta no es otra cosa que el deflactor del periodo T menos el deflactor del periodo T-1, es decir, el periodo anterior, dividido entre el deflactor del periodo T-1, para llevarlo a términos porcentuales, lo multiplico por 100. ¿Cuánto me sale la inflación? Esto de acá no se olviden, es inflación, esta es la fórmula de inflación. Ya no se me vayan a... Esa es la fórmula de la inflación. Entonces quiero hallar yo la inflación del año 2014. Ahí que está en el círculo, primer círculo de la izquierda. ¿Cuánto me sale? Con la formulita. Me debe salir... Docente, disculpe, ¿podría volver a explicar eso de la fórmula? Ya esta phi significa inflación. ¿Correcto? Esta phi significa inflación. Esa es la formulita. Este de acá. ¿Correcto? Esa es la inflación. El deflactor, aquí está, el primer deflactor del periodo T. Es decir, del año que yo quiero calcular. Si yo les digo ahí la tasa de inflación del año 2014, ahí está, correcto. Eso hay que restarle al deflactor del periodo T-1, es decir, del periodo anterior, al cálculo del 2014, dividido entre el deflactor del periodo T-1, es decir, el periodo anterior, es decir, anterior al 2014. ¿Correcto? Multiplicado por 100. Entonces, yo reemplazo, reemplazo, ayúdenme. Voy a llegar al 2014. ¿Cuánto es el deflactor en el periodo T? 100. Correcto. Menos el deflactor del periodo T-1. No existe ese dato, por lo tanto, también es el mismo año. ¿Me dejo entender? Ok, sobre 100. Sobre 100. Todo eso multiplicado por 100. ¿Cuánto me sale esto? 0%. ¿Y es cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos partiendo de ahí en nuestro análisis. Ese es nuestro año base. ¿Se dan cuenta? Por eso que es 0%. Es decir, no hay inflación, pues porque no hay con qué calcular, no hay con qué medir. No sé si me dejo entender. ¿O existe el 2013? Alguien seguro está dudando. Profe, ahí está el 2013. A ver, muéstreme. No lo veo. No hay, pues. Justamente era mi duda, porque usted pedía la temporada anterior y no teníamos esta información. Claro, como no hay, entonces es el mismo año, no se olviden de eso. No debe venir una preguntita en el examen y surge esta duda, ¿no? De su compañero, y es válido. Profe, realmente, ¿con qué lo mido, no? Ahí está. 0%. Y si calculo el resto, le debe salir negativo en el 2015, es que caen los precios, la inflación, se recupera el 2016, nuevamente 0%, y el 2017
los precios vuelven a subir. Profesor, ¿cómo se calcula? Ahí está la formulita. ¿Correcto? Listo, chicos, para despedirnos, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? A ver, voy a dejar de presentar y rapidito. A ver, ingresen a este enlace, jóvenes. Ahí estoy compartiendo en el chat. No me sale ningún link, docente. A ver, un momentito. Ahí está. Entren en ese chat. Ahora ingresen a este código. Ahí está. Y empezamos. A ver, vamos a hacer un pequeño cuestionario de unas preguntitas de 8 para poder conocer algunos conceptos que hemos visto el día de hoy. A ver, veamos. Listo. Empezamos. ¿Qué es la macroeconomía? Ahora que ya tienen una idea. Docente, disculpe, no puedo ingresar. ¿Alguien ingresó? ¿Cuál era el código? Sí han ingresado varios, así que sigan intentando. Sí, sí han ingresado. Espérame un ratito, docente. Porque luego me arrojó a cuántos años tienes. ¿Qué decisiones toman las familias? ¿Cuál es la diferencia entre micro y macroeconomía? ¿Qué representan los modelos en economía? Identifique los 3 indicadores macroeconómicos relevantes que permiten conocer la situación económica de un país.
¿Cuáles son las tres formas de medir el PBI? ¿Qué representa el flujo circular en la economía? La que vimos en la primera parte de la clase, ¿no? Ahí vimos los flujos de la economía. Agentes económicos, mercados. A eso se refiere. ¿Cómo puede aumentar el PBI nominal? Miren, ya vimos también de otra manera esto. ¿Cómo puede? Listo, chicos. Ha sido una clase bastante fructífera porque hemos logrado alcanzar el objetivo que estábamos buscando, ¿no? No sé si me permiten un cinquito para explicarles el producto académico número 1. Ya para irnos a descansar, ¿les parece? Un ratito, les explico. El producto número 1, estimados jóvenes, es un producto que se tiene que desarrollar de manera grupal, ¿correcto? Y acá está, voy a presentarles el producto académico, a ver un momentito. De manera rápida, a ver. Ahí está. Ah, no, este es el sílabus. Este es el sílabus, esto no. Es el producto académico. Un momentito. Listo, ahí está el producto académico. Entonces, como pueden ver, es una actividad grupal, ¿correcto? Profesor, disculpe, y el tema de los grupos, ¿cuándo lo estaríamos visualizando? ¿O ya se puede visualizar en los foros? Ya, el grupo lo voy a implementar hoy día es martes, el jueves, ¿correcto? Para todos. Y a partir del jueves ya pueden ustedes coordinar. ¿Estamos? Es hasta el 31, ¿verdad? Este mes para presentar el consolidado 1. Así es. Es para presentar Ok. hasta el día 31. Entonces, más o menos la característica de la presentación del producto, para que tengan ustedes una idea, profesor, y
se va a elaborar este producto académico. Entonces, lo que queremos nosotros es, a ver, les voy a mostrar más o menos un ejemplo. Si ustedes observan, el producto hay que presentarlo en este caso, en un enmarcado o presentación tipo infografía, ¿no? Y ahí pueden ver ustedes en la pizarrita más o menos la presentación de un trabajo de estas características. ¿Correcto? El nombre del docente, el curso, el tema. Obviamente esto no es el tema, pero nos sirve como modelo. ¿Correcto? Esto es una idea nada más, chicos, chicas, para que tengan cómo deben ser la presentación de los productos. ¿Correcto? Luego que viene, los integrantes, ¿no? Del grupo. Ahí está, no se olviden. Obviamente el que no participó no va el nombre, ¿no? Pueden ser 5 los miembros, pero solo trabajan 3, obviamente 2 van a tener que ser retirados del grupo. ¿Está claro? Si trabajan los 5, ideal. Entonces va el nombre de los 5. ¿Correcto? Continúa, esa es la carátula. Luego viene ahí el análisis del tema. Si ustedes pueden observar, todo está enmarcado dentro de una característica de un trabajo de infografía. La información en gráficos, en cuadros, ¿correcto? Bastantes datos económicos, conceptos, definiciones, relaciones, mapas conceptuales, ¿correcto? Datos, análisis, impacto. Repito, esto es un modelo nada más. No estoy diciendo que ustedes lo pueden incluso hacer ustedes mejor que lo que les estoy presentando, pero ya tienen una base. Vuelvo a repetir, gráficos que explican de manera bastante puntual cada uno de los temas. Hay un análisis de cada uno de los temas. Natalie, ¿quieres preguntar algo? Sí, docente, por favor, ¿podría cargar esto al foro para poderlo tener como ejemplo también y poderlo visualizar en el momento Ya, ok, que ok. Gracias, docente. Ya, bien por el pedido. Lo voy a colgar en el foro. Pero como pueden ver, ya tienen ustedes un modelo. Y están viendo que no es una infografía de una hojita, 2 hojitas. Ya, con eso les estoy diciendo que no me presenten un trabajo sin la rigurosidad que se requiere. Bastante información, muy bien diseñada, con conclusiones, recomendaciones y las fuentes utilizadas, que es muy importante en todo trabajo. Obviamente ustedes tienen la rúbrica en el producto académico. También se basan en qué es lo que pide la calificación para este producto. Entonces todo eso deben tener presente. Pero ya tienen una idea. Entonces los grupos, repito, lo voy a presentar a más tardar el día jueves, si no es mañana. Ya tienen el modelo de presentación del producto académico. 2, por favor, el trabajo es grupal. Jóvenes, señoritas que presentan el trabajo individual tienen nota de 4 puntos menos por presentarlo de manera individual. ¿Correcto? Porque Docente, la una idea de la consulta. presentación de este trabajo es de manera coordinada, un trabajo de manera asociada, un trabajo en conjunto, que es la esencia de la carrera que ustedes llevan adelante, ¿no? Ustedes saben que todo trabajo ahorita es coordinado en equipo y por lo tanto un trabajo individual es más deficiente que un trabajo de manera conjunta, de manera coordinada, de manera grupal o en equipo, ¿no? Entonces, esa es la idea.
Ahora alguien dirá, profesor, pero yo lo voy a hacer solo, por X motivo. Me tiene que sustentar por qué lo está haciendo solo. ¿Correcto? Entonces, me tienen que poner evidencias por qué lo hace solo. El profesor, llamé 2, 3 veces a mi grupo, no se presentaron, tenía que hacerlo solo. Ni modo que le voy a restar puntos, ¿no? Pero la evidencia, no se olviden chicos, chicas, va en el anexo del trabajo final. Una vez que terminen toda la presentación de este producto, al final, anexo, evidencia de la coordinación grupal. No pude conectarme, me conecté, ahí está la evidencia, trabajamos juntos, etcétera, etcétera. Listo. Ahí quedamos chicos, buenas noches. Todos estamos agotados. Buenas noches, docente. Gracias, docente. Buenas noches con todos. Gracias. A ustedes.